Bienvenidos a su espacio 40 días de poder, preparándonos para el final. Amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. En esta oportunidad queremos iniciar, antes de estudiar la palabra de Dios, con una palabra de oración. Bondadoso Padre, Rey del Universo, gracias por esta oportunidad. Queremos invitarte a este estudio y nos dé tu Santo Espíritu para comprender y entender lo que vayamos a estudiar en esta oportunidad. Guía nuestras mentes hacia toda verdad. Bendice a nuestros amigos oyentes donde quiera que estén. Guarda a sus familiares y abre nuestros entendimientos para entender y comprender tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que llega a nuestra mente en esta oportunidad es: ¿por qué no cumplen con la ley ofreciendo sacrificio cada sábado? ¿Por qué? ¿Por qué no ofrecer sacrificio cada sábado? Mira, es parte esencial de la ley del sábado. Según número 28, 9 y 10. Pero a la verdad, los adventistas no respetan esa ordenanza. Por ejemplo, vayamos al libro de Números, capítulo 28, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios allí: Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. La mayor prueba de la falacia de este argumento es que los apóstoles observaron el día de reposo sin realizar sacrificios alguno. Oye, los apóstoles, vayamos a verlo, vayamos allá, vayamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14. Hechos, capítulo 13, versículo 14, para ver si los apóstoles guardaban el santo sábado sin ofrecer ningún sacrificio. Allí estamos, en versículo 14. Dice la palabra de Dios allí: Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y dice la palabra de Dios: después de la lectura versículo 15 de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Entonces ahí el apóstol Pablo comienza a hablar. Y vemos en todo el resto del pasaje, en ningún momento el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, se detiene para ofrecer algún sacrificio. Entonces, pudiéramos revisar también el versículo 42 de este mismo capítulo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿ven?, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ahí vemos también que los gentiles guardaban el santo sábado. Entonces no se menciona por ningún lado que había que hacer sacrificio en ese santo día. Vayamos al libro de Hechos. De hecho, nos quedaremos en Hechos, valga la repetición, 16, versículo 13. Y fíjese usted lo que dice la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que habían reunido. Vean ustedes
que la palabra de Dios muestra de manera clara que estos hombres buscaban en Santo Sábado donde había reunión, donde había un culto, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Vayamos también a contemplarlo en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 3 y el versículo 4. Nótese usted lo que dice la palabra de Dios, donde no aparece ningún tipo de sacrificio. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabaja juntos, ¿verdad? Pues el oficio de ellos era hacer tienda, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. No solamente el apóstol Pablo predicaba a judíos, también a los griegos, que eran considerados paganos, los gentiles. Y no lo hacían porque ya los sacrificios no tenían sentido alguno, habiendo muerto ya aquel a quien apuntaba los sacrificios. Ya los sacrificios no tenían ningún sentido, porque los sacrificios de cordero, o un cordero, lo que representaba a Cristo Jesús, era una ley ritual. Y ustedes se acordarán cuando llegó Cristo Jesús para ser bautizado en el Jordán, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Entonces, la palabra de Dios dice de manera clara que Cristo Jesús era el Cordero de Dios. Y vayamos al libro de Hebreo, el libro de Hebreo, capítulo 10, el versículo 11 y el versículo 12. El libro de Hebreo, capítulo 10, versículo 11 y el versículo 12. Miren ustedes cómo dice la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios es la autoridad suprema y a ella debemos toda reverencia y honor. Y dice acá el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está, Hebreo capítulo 10, versículo 11, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha señalado y se ha sentado a la diestra del Padre. Fíjese usted cómo dice la palabra de Dios. Cristo Jesús se ofreció una vez y para siempre. Los sacrificios apuntaban a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Por alguna extraña razón, nuestros examinadores leen solo las porciones que les conviene para traer distinciones. ¿Por qué no cumplen con la ley ofreciendo sacrificio en cada sábado? La palabra de Dios de manera clara muestra de manera clara que esos sacrificios apuntaban al Cordero de Dios, que quitarían el pecado del mundo. Leen simplemente las porciones que le convienen y dejan de leer los que no le convienen. Por ejemplo, en la cita de número 28 pasan por alto los primeros 8 versículos. En ellos se ordenan los sacrificios diarios a Dios todos los días. Me deben traer para el holocausto continuo 2 corderos de un año y sin defecto. Entonces, se debía sacrificar uno en la mañana y otro en la tarde, según el versículo 4, ¿verdad? ¿Cumple la cristiandad con esta ordenanza? No lo hace. Los adventistas tampoco están obligados a hacerlo en sábado por las mismas razones. Es que Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, eliminó todas esas leyes rituales. Las leyes rituales fueron abolidas en la cruz del Calvario. La ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Sencillamente, como lo dice el libro de Salmos 119, 98 y 151, la ley de Dios es eterna y para siempre existen. Entonces, cabe decir que la cristiandad no hace ningún tipo de llámase cristiandad las demás denominaciones religiosas,
no hacen ningún tipo de sacrificio de cordero en sábado, ni mucho menos los adventistas del séptimo día estamos obligados a hacer eso tampoco. La ley moral es una ley que ha permanecido, permanece por toda la eternidad. Por ejemplo, el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están delante de mí, siempre. La ley de Dios es sencillamente eterna. Sencillamente eterna. Versículo 151. Cercano está tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La ley de Dios es eterna. Hablando de la ley moral, la ley ritual ha sido caducada en la cruz del Calvario. Estaremos dando más detalle a medida que vayamos avanzando en nuestros estudios. Muchas personas pudieran preguntar, ¿por qué si es 40 días de poder? ¿Por qué entonces hablamos de la santidad de la ley del sábado, incluyendo excepto los otros 9 mandamientos que para completar los 10? Verdaderamente, la piedra de toque de la humanidad, de todo ser humano, va a ser el sábado. Muy pronto el mundo ha de dividirse en 2 grandes grupos: los que guardan el sábado y los que guardan el domingo, porque la globalización, nuevo orden mundial, sin ningún lugar a duda, la bestia de Apocalipsis 13, las 2 bestias, una de ellas representa al papado y la otra representa a Estados Unidos de Norteamérica. Daremos detalle más adelante a medida que vayamos en el estudio de la ley de Dios. A medida que vayamos avanzando, mostraremos los cambios que se hizo cuando se hizo, y entonces mostraremos las 2 bestias, tanto de Apocalipsis 13 como las 2 bestias de Apocalipsis 13, la bestia del mar y la bestia de la tierra, para explicar todos esos detalles. Así que no se impaciente. Todos esos estudios vendrán. 40 días de poder tiene que ver preparándonos para el final. La piedra de toque de la humanidad va a ser sábado. Entonces la lucha será entre esos 2 días. La ley eterna de Dios del santo sábado, que es eterno, es el sello del Dios vivo. Y el domingo que será establecido, el domingo que fue establecido por la bestia, el papado, el sistema falso. Y entonces estaremos explicando eso con lujo y detalle. Ha sido un verdadero placer haber compartido contigo en esta oportunidad la palabra de Dios, ¿verdad? Les acompañó su amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Esperamos que este estudio tan simple y sencillo pueda ser de grande bendición para usted. Bendecido Padre, gracias. Continúa con nosotros y bendice a nuestros amigos oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.